plataforma, este mensaje es necesario hablar de las epístolas, o lo que viene es la carta a los romanos del apóstol Pablo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? La Biblia dice, hermanos, aleluya, que el apóstol escribió, aleluya, estando en Corinto, escribió una carta a los romanos. Y cuando escribió esta carta, hermano Marcos, no tenía un enfoque de problemas locales, hermano Irving. Ahí ayúdeme tantito bajándole, por favor. No estaba mandando ahí una carta para tratar problemas locales, sino situaciones que acontecen a muchos cristianos de todos los tiempos. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Y es que no estaba tratando, aleluya, problemas que solamente pasan en una sola iglesia, aleluya. Estaba hablando del celular, aleluya. No estaba tratando problemas que acontecen solamente en un lugar, ¿cuántos dicen gloria a Dios? Sino que estaba queriendo hablar a muchos de nosotros, a muchos creyentes, a muchos cristianos, aleluya, que situaciones que nos acontecen en aquel tiempo, pero también en el tiempo actual. Para mencionar algunas de las cosas, el apóstol Pablo habla sobre la fe. ¿Cuántos creen que es importante fe? Aleluya. Porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Aleluya. Y él los animaba a imitar la fe de Abraham. No por algo Abraham fue considerado el padre de la fe. Y es que la fe puede dividirse en diferentes formas, pero de una de ellas es la obediencia que tuvo Abraham de salir de su tierra y de su parentela. Y eso, hermana Blanca, se llama obediencia. Aleluya. Él no miró, aleluya, a dónde iba a ir, porque salió sin saber a dónde iba. El Señor no le había mostrado a dónde iba a llegar o qué es lo que iba a pasar, simplemente fue obediente, aleluya. Y el apóstol le escribe a los romanos y les dice, miren, una forma de mantener la fe es como la fe que tuvo Abraham. Número uno, fue obediente, saliendo de su tierra y de su parentela. Pero no solamente la obediencia, hermano Marcos, sino que también tuvo paciencia. Pues Dios le había prometido un montón de cosas y una herencia sin aún tener un heredero. ¿Cuántos dicen amén? Y tuvo que tener la paciencia y creer sin ver aún lo que iba a alcanzar. Pero no solamente fue obediente y paciente, sino que también mostró fidelidad hasta el final, cuando Dios le pidió a su hijo, a su único hijo, como sacrificio. Y la Biblia dice que hizo todo lo que le pidió Dios hasta el final, hasta que el Señor lo llevó a un límite, lo llevó al límite, porque a veces la fe nos lleva a límites, aleluya, que no podemos entender, pero Él se mantuvo fiel. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y a su nombre, denle un fuerte aplauso al Señor Jesús. Y a su nombre. Pero hay algo, hermana Rubí, que quiero resaltar, que quiero hacer notar. Y es que él no solamente habló de fe a los romanos, hermano Joel, sino que dijo que es necesario que andemos y caminemos y vivamos en el Espíritu. Y muchos se van a preguntar en esta mañana, hermana Laura, ¿cómo es vivir en el Espíritu? En Primera de Pedro dice que vivamos en el Espíritu, y eso es en toda nuestra manera de vivir. Y a su nombre. El Espíritu, hoy no quiero hablar como la fuerza vital que nos da el aliento de vida, sino como el Espíritu de Dios, aquella fuerza invisible, pero poderosa. El poder divino que viene de lo alto. Esa promesa que nos dejó Dios, hermano Marcos, cuando dijo, yo me voy a ir, pero no los voy a dejar como huérfanos, sino que les voy a dejar mi Espíritu. Y ese Espíritu es tipo de su presencia. ¿Cuántos pueden sentir la presencia de Dios? Y cuando uno siente la presencia de Dios, es su Espíritu. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y de la misma forma, hermana Rubí, ese Espíritu es el que nos da el valor a continuar.
No solamente nos da valor, sino que nos da poder y también la dirección para caminar. La Biblia dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y a su nombre. ¿Y cómo, hermana Marta, vamos a estar conectados con Dios si no es a través de su Espíritu? Usted puede decir, bueno, yo quiero estar conectado con Dios, pues tiene que estar conectado a través de su Espíritu. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y a su nombre. De esa forma, si usted está conectado con Dios, va a tener el valor para seguir caminando, va a tener el poder para seguir avanzando y orando, pero sobre todo va a encontrar la dirección que necesita. Y esto es necesario para no vivir conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. He dicho todo esto, hermana Silvia, para poner este mensaje hoy. Temo decirle hoy que el apóstol Pablo presenta dos tipos de estilos de vida. O es blanco o es negro, porque él dice, unos andan conforme a la carne y otros andan conforme al Espíritu. Y esas son dos formas de vivir. Y usted va a decir cómo es, hermano Marco Antonio, que se distingue quién vive conforme a la carne y conforme al Espíritu. Pues simple, aleluya, porque manifiestas son las obras de la carne. Y entonces empieza una lista, hermana Laura, y una de ellas son la lascivia. Y usted va a decir, ¿cómo es eso de la lascivia? Pues ese deseo incontrolable, aleluya, el deseo, aleluya, carnal. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dice uno que no puedo controlar, aleluya. Y esa es una obra de la carne. La fornicación es una obra de la carne. Cuando alguien tiene alguna relación fuera del matrimonio, aleluya, eso se llama fornicación y eso es obra de la carne. También no me puede decir que está en el Espíritu, aleluya, cuando hay fornicación. ¿Sí me está siguiendo? El adulterio, aleluya, tener una relación fuera del matrimonio es considerado como adulterio. La idolatría, hechicería, los pleitos y las contiendas, las envidias y borracheras, todas esas son obras. ¿Cuántos me están siguiendo aquí? Aleluya. Todas son obras. Yo le vuelvo a repetir, hermano Roberto, solamente hay dos formas de vivir. O vive conforme a la carne, o vive conforme al Espíritu. Y esos son dos estilos de vida. El Espíritu muestra amor, pero también demuestra gozo. Hay paz, hay paciencia, dominio propio, bondad, templanza y sobre todo, fe. Gálatas dice lo siguiente, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Y si vivimos por el Espíritu, andemos también por Él. ¿Sí me está entendiendo? Aleluya. Yo estoy predicando hoy incoherencia. ¿Usted ha escuchado alguna vez esa palabra? Aleluya. Alguien dice, es que eso que usted está diciendo es una incoherencia, ¿no? O eso que yo estoy viendo es bien incoherente. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y yo le voy a definir y ya casi acabé de predicar. La palabra incoherencia, hermana Rubí, es la falta de la conexión que hay de la relación entre lo lógico, entre las ideas y los conceptos y acciones y los hechos. Y usted va a decir, ¿qué es lo que dijo? Se lo voy a explicar. La incoherencia es la inconsistencia entre lo que se dice y lo que se hace. Y eso se llama incoherencia. Yo hoy en esta tarde, hermano Joel, le puedo decir un montón de cosas. Es más, hay un montón de gente aquí que podría pasar y decir un montón de cosas. Y eso está bien, aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Pero entre lo que se dice y lo que se hace hay un mundo enorme. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y si no, pregúntele al Señor en Mateo 23:3.
Porque en la escritura hay un montón de cosas que parecen incoherentes. No que la escritura esté mal, no se confunda. ¿Cuántos dicen amén? Mateo 23:3, ¿ya lo tiene? ¿Qué dice? En la cátedra de Moisés dice un versículo adelante, en el 23:1 dice. Empieza diciendo: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, y en el siguiente: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. Y luego dice el siguiente: así que todo lo que digan, hermana Laura, que guardéis, guárdalo y hazlo, mas no hagas conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Y hermana Dubí, eso se llama incoherencia. Porque ellos dicen, pero no lo hacen. Hermana Silvia, lo que dicen está bien. Porque la Biblia dice que el Señor les dijo: mira, ahí están los escribas y fariseos, y ellos dicen que esto, hermana Laura, y lo que te digan que guardes, guárdalo. Y lo que te digan que hagas, hazlo. Mas una cosa te encargo: no hagas conforme a sus obras. Porque dicen, hermana Estela, pero no hacen. Y eso es una incoherencia. Ahora usted se puede tomar de eso y decir: ah, no, pastor. Y voy a entrar en unos temas un poco... Santo Dios, ¿sí? Aleluya. Eso es una incoherencia. Le voy a decir por qué. Habemos personas, o hay personas que dicen una cosa, hacen otra cosa y piensan otra cosa. ¿Cómo es eso, pastor? Bueno, se lo voy a explicar. Usted puede decir un montón de cosas, y de lo que dice hace otra cosa, y de lo que hace está pensando otra cosa. Y usted va a decir: ¿eso es posible? Claro que sí. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y sabe que lo que hace la incoherencia, hermano Armando, lo único que hace la incoherencia cuando alguien dice una cosa, hace otra cosa y piensa otra cosa, es confusión. Por eso los hijos se confunden. Porque usted dice una cosa, hace otra cosa y piensa otra cosa. Si usted me viera aquí diciendo unas cosas, haciendo otras cosas y pensando otras cosas, ¿sabe qué va a generar en usted? Confusión. Porque usted, hermano Armando, dice: es que el pastor dijo, pero yo veo que hace esto y piensa lo otro. ¿Y qué va a generar usted? Y por eso muchos dicen: ay, es que yo por eso me confundo, dice. Ese no es un argumento válido. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Es que la pastora, le voy a aclarar algo, no hay pastora. Hay pastor. Pues dicen que el dentista, su esposa no es dentista por ser esposa del dentista. El dentista es el esposo, pero la esposa es su esposa. O también le dicen a la dentista. Ya cayó. Ahora no estoy hablando de falta de respeto, fíjese bien lo que le estoy diciendo. ¿Cuántos dicen gloria? ¿Sí me está entendiendo? Es que la gente luego transgiversa todo así. Ah, no, ¿ya viste lo que dijo? Dice, no se confunda, dígale: no te confundas. Dele un fuerte aplauso al Señor Jesús. Ya su nombre. ¿Cómo es eso de la incoherencia? Es como si yo dijera: hermano Vladimir, hoy tengo un montón de calor. ¿Y usted cómo me ve? Y usted me ve bien tapado, y dice uno: está loco. Dice que tiene calor y trae hasta la bufanda. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero luego yo le digo: hidrátese, porque eso es bueno para el cuerpo.
Y entonces, ¿qué dice usted? Pero luego me ve tomando unos refrescos, aleluya, y dice, pero luego le digo, pero lo mejor es que tome agua. Y usted se queda así como diciendo, pues quién sabe qué está ahí. El consejo es bueno, ¿no? Hidrátese y tome agua, pero aunque yo no tome nada. Tengo calor, pero estoy bien tapado, y todo eso parece una incoherencia. Porque digo una cosa, hago otra y pienso otra. Y entonces el apóstol Pablo, hermano Marcos, le empieza a hablar a los judíos, porque pensaban ellos que por ser judíos nada más ya tenían ya la salvación. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y le empieza a decir a los judíos, hermana Graciela, ustedes judíos se apoyan en la ley y eso está bien, con la ley ustedes aprueban lo mejor. Confían que son guías para los ciegos y maestros de los niños. Pero les hace una pregunta, hermano Marcos, tú que enseñas a otros, ¿por qué no te enseñas a ti mismo? Y ahí es cuando uno se dobla como así, hermana, como el Matrix, hermana Marta, así como que la quiere esquivar, ¿no? Pero es real. Hay un montón de gente que queremos enseñarle a todos, pero no queremos aprender. Y si no, pregúntele a las mamás que ven errores en todos los hijos, menos en los suyos. Porque tiene un montón de buenos consejos, un montón de buenos consejos. ¿Y ya los aplicó ahí? Y eso es una incoherencia. Pues la Biblia dice cómo el que anhela obispado buena cosa desea. Pero es necesario ciertos requisitos, hay un montón, pero dice que gobierne bien su propia casa. Pues cómo no gobernando su propia casa va a cuidar de la iglesia. ¿No parece una incoherencia? Ahorita le voy a decir las cosas que muchos como creyentes nos justificamos. Ay, Señor, ayúdanos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y entonces les dice el apóstol, no seas incoherente, aleluya. Porque tú dices que no se ha de adulterar y tú estás adulterando. Tú que dices que no se ha de robar y tú estás robando. Porque como está escrito, quiero que lo ponga ahí Romanos 2:24. Y entonces la gente dice que hay un montón de hipócritas. No se enoje cuando oiga eso, aleluya. Mejor cuestiónese, aleluya. Romanos 2:24, ¿ya lo tiene? ¿Qué dice ahí? Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles. ¿Por qué, hermana? ¿Por qué, hermana Esther? Por causa de nosotros. ¿Sabe por qué? Alguien dijo alguna vez, el peor enemigo del evangelio son los mismos creyentes. No el diablo y que no sé qué, no, mentira, hermano. No, que mi casa, mi suegra. Mentira, decía un hermano, si no le gusta la opinión de su suegra, sálgase de su casa. Ya se fue todo esto al traste, aleluya. Pero el peor enemigo del evangelio es el propio creyente. ¿Sabe por qué? Porque es incoherente. Y por causa de eso el nombre de Dios es ¿qué? Es menospreciado. No que Dios lo haga, es que uno es el que lo hace. ¿Por qué? Porque es uno incoherente. ¿Sí me está siguiendo? A su nombre. A veces venimos a la iglesia y no entendemos mucho, aleluya, porque la Biblia dice que el hombre natural no entiende, porque lo que es del Espíritu, a través del Espíritu se tiene que entender.
Y entonces usted viene y dice, lo único que nos dijo el pastor es que estábamos todos mal. Yo no dije eso. Yo le estoy diciendo que somos bien incoherentes. Decimos una cosa, hacemos otra y pensamos otra. Y eso es una incoherencia. ¿A su nombre? Y aquí llego a la predicación, ya casi terminé. Romanos 7:19. Y usted va a decir todo eso, ¿por qué lo dice, hermano? Romanos 7:19, ¿ya lo tiene? Aquí está hablando el apóstol Pablo, hermana Marta, y dice, porque no hago, ¿qué dice? El bien que quiero. O sea, en él está hacer el bien, pero dice, pero no lo hago. Y luego sigue diciendo, sino que hago el mal, que no quiero, pero eso lo hago. Y usted dice, ¿cómo quiero hacer el bien y acabo haciendo el mal? Es que yo quiero, aleluya, y dice, a la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Y dónde sale ahí el diablo, hermano? En ningún lado. Es esta carne, este cuerpo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y el apóstol, hermana Marta, hermana Rubí, se presenta como ejemplo. Él presenta su experiencia como creyente, como cristiano, de alguien que está luchando contra el pecado que mora en él. Ahora él está luchando, hay algunos que no luchan. Y entonces empezamos a culpar a los demás. Es que si ahí en la iglesia no sé, estás mal. Es que ahí en la iglesia no sé, estás mal. ¿Por qué no dices, es que ahí en la iglesia me están enseñando ahí? Ahí ya no dice nada. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Porque ahí está el apóstol luchando, aleluya. ¿Cuántos dicen amén? La ley, y esto es la palabra, nos muestra, ilumina nuestra conciencia. Cuando usted lee la Biblia, el Señor nos muestra lo que está bien y lo que está mal. Así de sencillo. Es una luz. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Pero el saberlo no le va a quitar. ¿Y será que la palabra está fallando? No, el que está fallando es usted, el que está fallando soy yo. Porque la palabra ahí está. Pero la ley y el pecado también está. Y entonces la naturaleza humana, ¿cuál ha sido desde el principio? Pecar. ¿Cierto o no? Y ahí empiezan todos, es que si Eva no hubiera, no, porque usted hubiera estado peor. Es que si Eva no hubiera comido del... No, hasta Eva la quieren culpar de hace quién sabe cuántos años. No, es que dice hermana Laura, aleluya, la naturaleza humana que se rebela contra las leyes de Dios. Es una rebeldía total entre la nueva naturaleza y la vieja. ¿Y qué cree que hay ahí, hermana Laura? Una lucha. Una lucha. ¿Alguien está luchando? Yo no sé ni de qué está hablando, pastor. Yo aquí estoy bien, dicen. Yo aquí estoy bien, con mi carnalidad, toda la lascivia que traigo. Aquí mujer acá, allá, el adulterio, fornicación. Aquí andamos bien. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Yo quiero decirle en esta tarde que solamente hay un camino a la victoria y esa es la obediencia a Dios. A través del Espíritu. No solamente en palabras, sino en conducta, en hechos y en pensamientos.
Yo le voy a decir algo, hermano. Hay iglesias, yo he llegado a iglesias y que Dios me perdone lo que voy a decir, pero hay pastores que les dicen a las hermanas, véngase bien arregladita, dicen. Y no se confunda lo que le voy a decir. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dice, véngase bien arregladita. Y luego ya nada más veo que están beso por aquí, beso por allá y beso por acá. Y que su papá, dicen, es papá, y llegan y beso y beso. Y las hermanas que no les gusta ahí empiezan jajaja y todo el tiempo. Dice uno, pues ¿dónde estamos parados? Y jajaja, jajaja. Y no voy a hablar de vestimenta porque ese es otro detalle más profundo, aleluya. Pero en una ocasión se acercó una hermana y se dijo, si la esposa del pastor, mire, yo le voy a poner lo que dice la Biblia, dice, que se vista uno modestamente y decorosamente como aquellas mujeres que profesan la fe. No solamente con palabras, sino con conducta. Es que aquí todo es una incoherencia. Ya voy a acabar de predicar porque esto está bravo. ¿Sabe cómo se mueren las obras de la carne, hermana Laura? ¿Usted sabe cómo se mueren las obras de la carne? ¿Cómo se morirán? A través del Espíritu. Porque la carne es contra el Espíritu. Y no hay otra forma de combatir la carne sino a través del Espíritu. ¿Y cómo voy a matar la carne si no oro? ¿Y cómo voy a matar mi carne si no ayuno? ¿Y cómo voy a matar la carne si no leo la palabra de Dios? ¿Y cómo mato la carne si ni siquiera me congrego? ¿Cómo mato la carne si no soy obediente a la palabra de Dios? Con esto termino. Segunda de Samuel, capítulo 12. ¿Cuántos conocen al rey David? Capítulos antes, la Biblia dice que David había mandado a matar a Urías, ¿cierto o no? Porque había tomado su mujer. Y entonces él dijo, póngalo al frente de la batalla, yo soy el rey, aquí yo hago lo que quiero. Fueron, lo pusieron, se murió, tomó a su mujer y hasta ahí todo estaba bien, ¿cierto o no? Así a veces vivimos, ahí no pasa nada, nadie sabe nada, aleluya. La Biblia dice en 2 de Samuel capítulo 12 versículo 1, acompáñeme ahí hermana, ¿ya lo tiene? Pero ¿qué cree que pasó hermana Laura? Que Jehová envió a su profeta. Y le envió a Natán y viéndole a él le dijo, había dos hombres en una ciudad, uno rico y el otro pobre. Y el siguiente, el rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo en su boca y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y en el siguiente, y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas, de sus vacas, para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido. Entonces David se enojó. Yo estoy hablando de incoherencias, ¿no? Dice una cosa, hace otra cosa y piensa otra cosa. Y hermano Fernando, David se enojó. Porque hay gente que es muy celosa de las cosas de Dios y hasta se enoja. ¿Cómo se andan subiendo ahí? Hasta se enojan más que yo. ¿Cómo andan ahí?
David, su furor se enojó en gran manera contra aquel hombre y dijo: vive Jehová, que el que tal hizo, que se muera. Así yo digo porque estaba enojado. Que se muera. Amén. En el 6 dice: y debe pagar todavía la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Y aquí está lo tremendo en el capítulo 7, ¿no? ¿Ya lo tiene? Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová Dios de Israel: yo te ungí como rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno, además de ti, casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pusiste tú en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo ante sus ojos? A Urías Eteo hiriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con espada. Y David, yo creo que se puso hasta blanco, porque dijo una cosa, hizo otra cosa y estaba pensando otra cosa. Estaba pensando que estaba engañando a Dios, estaba dando juicio a un hombre y él estaba haciendo hasta peor. Y dígame si no, eso es una incoherencia. Pero ¿sabe qué es lo más poderoso? Es que Dios estaba en control de todo el escenario. Y eso es lo increíble, aleluya. Porque en el 12 dice: porque lo que hiciste tú en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel a pleno sol. Y ese es tipo del último juicio, hermano Esther, no sé qué esté buscando, aleluya. Pero lo que debemos de buscar es la salvación. Esto es tipo del juicio. ¿Sabe por qué? Porque un día nos vamos a presentar delante de Dios. Y yo no me imagino diciéndole un montón de incoherencias a Dios, diciéndole: oh, en tu nombre echamos demonios, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre. ¿Y qué dice? Apartaos de mí, nunca os conocí, eres un hacedor de maldad. Y yo tratándole de explicar: es que yo prediqué por 13 años, no sabes Dios qué mensajes prediqué. Y Dios, y si lo siguieron estaba bien. Pero yo creo que Él dice: hagan como dicen, pero no hagan como hacen, porque dicen y no hacen. Y eso es una incoherencia. ¿Por qué no se pone de pie en esta mañana en el nombre de Jesús? Y no hay peor enemigo en el evangelio que el mismo creyente. ¿Sabe por qué se deshacen las iglesias? ¿Por culpa del diablo? No, por la carnalidad de los hombres. Y no quiero entrar en más detalles, hermano, pero hay veces que el no sé quién acaba con no sé quién y dice uno: wow. Y sí, el diablo tal vez tuvo algo que ver, pero fue nuestra carnalidad. Aquí hay de dos: o vive en la carne o vive en el espíritu. Pastor, es que yo no puedo con esto, pastor. ¿Sabe qué hacía el apóstol Pablo, hermana Laura? Todos los días moría delante de Dios, todos los días. Es que yo no puedo con esto, no. Ya oró, ya ayunó, ya ayunó 3 días, ya oró un tiempo con Dios, ya pasó un tiempo, ya leyó la palabra. No, pues yo nomás quiero que venga y usted ore y ya se acabe todo. No, se necesita algo más para dejar de ser incoherentes. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Aquí el altar está abierto, aleluya. Esto es personal, este es un examen.